A partir de este día, mi deseo es compartir con usted un estudio de la Biblia basado en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El punto de partida en la carta a los Romanos está aquí. Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Oiga eso, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Para quienes conocen poco sobre la vida de Pablo, quiero contarles que antes él se le llamaba Saulo de Tarso. Era un enemigo del Evangelio, era un enemigo de Dios, pero él no lo sabía. Él pensaba que estaba agradando a Dios. ¿Sabe que hay personas en el mundo que viven alejados de Dios? Pero ellos no lo saben. Según ellos piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Pues Saulo de Tarso era uno de ellos. En Romanos 1:1 leímos que dice que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Luego, cuando Saulo se encontró con Jesús, él iba en persecución de los cristianos. Él andaba buscando cristianos para matarlos. En el camino a Damasco dice que iba, cuando de repente le apareció una luz que lo golpeó fuerte, lo golpeó duro esa luz y lo tiró al suelo. Y dice la Biblia que lo dejó ciego por 3 días. Y Jehová mandó a un siervo de él llamado Ananías para que le pusiera las manos encima y éste recobrara la salud. Aquel muchacho no quería ir, le dice: Señor, yo no voy a ir, y tú sabes que este Saulo, este hombre es malo, este me va a matar si yo llego donde él. Pero dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 9 y el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Un instrumento especial, un instrumento escogido. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un catedrático, era un gran teólogo, era un gran erudito, era un doctor, era un hombre versado en las escrituras, era un hombre escogido para llevar el nombre de Cristo a las personas de más abolengo, a las personas de más altura. En Romanos capítulo 1 leímos que él dice que fue apartado para el Evangelio de Dios. En Hechos capítulo 9 y el versículo 15 leímos que Jehová dice: instrumento escogido me es este. En otras palabras dice: ya lo tengo reservado, ya lo tengo apartado para una función especial. Luego, en el libro de Jeremías capítulo 1 y el versículo 5, hablando del profeta Jeremías, pero equivale a lo mismo, porque cuando Dios aparta a un hombre o a una mujer, Dios los aparta desde el vientre de sus madres. Dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Qué lindo es Dios, qué maravilloso es Dios, que nosotros ni siquiera nos hemos formado en el vientre de nuestra madre, cuando Dios ya tiene un plan maravilloso para nosotros. Él quiere que nos destaquemos en su obra. Él sabe lo que nosotros vamos a hacer cuando ya estamos en la vida. Dios tiene propósitos y proyectos maravillosos para nosotros. El problema es que en el andar de la vida, en el ir y venir, muchas veces nosotros trastornamos el camino. Pero qué bueno que Pablo pudo servirle muchos años a su Dios, a aquel que lo había apartado, a aquel de quien él mismo daba testimonio diciendo: instrumento escogido me es este. Si nos tocara hablar del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, estaríamos hablando de dos hombres con características diferentes, con funciones diferentes, con una preparación diferente.
El apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también estaba lleno del Espíritu Santo. En este detalle se parecen, son similares. Pero cuando vemos la historia del apóstol Pedro, nos damos cuenta que él fue encontrado por Jesús a la orilla del mar. Él estaba en la pesca. Era un muchacho que no sabía ni leer ni escribir. Era tosco. Se encontró en el vulgo común. Este hombre, cuando fue lleno del Espíritu Santo, él le predicaba a la gente común, a la gente sencilla, a la gente humilde. Por eso la Biblia dice que cuando él predicaba, eran miles de personas que venían al Señor por medio de la predicación del apóstol Pedro. Pero cuando nosotros comenzamos a escudriñar la historia de vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que era un gran catedrático. El apóstol Pablo era un gran erudito. Era un hombre profundamente versado en las Escrituras. Un hombre altamente profesional. Manejaba distintos idiomas ya en los días aquellos. Conocía las leyes de los países donde él transitaba y las conocía a profundidad. Se dice del apóstol Pablo que él fue llamado para presentarle el mensaje a los gentiles. Pero el apóstol Pablo le hablaba a la gente de honor, a la gente de alto nivel, de la alta sociedad, a los grandes ricos, a los gobernadores, a los emperadores, a los reyes. Hay algunas evidencias bíblicas, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 24 y el versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix, que era un emperador, se espantó y dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire, los emperadores eran gente grande, que cuando usted se presentaba delante de ellos no les podía ver el rostro, tenía que poner su rostro en tierra. Pero Pablo, un hombre de Dios, mirándole a los ojos, le presentó el mensaje de la justificación por la fe. Llegó un momento crucial en la vida de este gran emperador que no soportó. Le dijo: apártate, vete ahora, ahí te voy a llamar si te quiero seguir escuchando. Porque sintió que el cuerpo le temblaba cuando el mensaje de Cristo estaba penetrando y atravesando su corazón a través de los labios del apóstol Pablo. En la actualidad, muy fácilmente nos damos cuenta que el espíritu que trabajaba en el apóstol Pablo y en el apóstol Pedro también trabaja en los tiempos de hoy, dirigiendo a aquellos que se disponen a servirle al Señor. Porque hay personas que son preparados para hablarle el mensaje a un alcalde, a un diputado, a un presidente, a un millonario, a una persona grande, porque también son grandes igual que él. Pero las personas comunes, como decía mi abuelo, de mal trapillo, las personas de abajo, estos tienen que dar el mensaje por los caminos, por las veredas, por las barrancas, en el campo. Cada quien es llamado para presentar el evangelio a su altura, a su manera, y siempre habrá alguien que pueda escucharle. Si nos encontráramos con el apóstol Pablo en estos días, cualquiera diría que el apóstol Pablo es un hombre orgulloso. No, es que él fue llamado para presentar el evangelio a los grandes. Y sabe que cuando usted en el evangelio alcanza a una persona grande, esa persona llamada grande tiene la capacidad de alcanzar a la familia, a los mozos, a sus compañeros. El evangelio se convierte en una dinamita, es más fuerte. El apóstol Pablo hacía eso. Dice en el libro de Hechos, capítulo 26 y el versículo 27 dice: ¿crees, oh rey Agripa, en las profecías? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. El gran rey Agripa, un rey que no se doblegaba ante la palabra de cualquier persona común.
le dijo: casi me haces que me haga cristiano. Lo cierto es que el mensaje de Cristo penetró en el corazón del rey Agripa por medio de los labios del apóstol Pablo. Lo que pasa es que por el cargo que Agripa usaba, por el orgullo que él tenía, no pudo aceptar, no pudo recibir a Jesús en su corazón. Hay tantas personas de abolengo, hay personas de prestigio en el mundo, que ellos reconocen que sin Jesús no son nada. Ellos reconocen que necesitan a Jesús en su vida, pero el orgullo que tienen, las posesiones terrenales que tienen, no les permite que se humillen y se bajen y se puedan poner a los pies del Maestro. Al estudiar este tema, fácilmente entendemos de que el apóstol Pablo no perdía su tiempo presentando el mensaje a las personas de la calle. Él se iba al doctor, al juez, al director de la escuela, al alcalde, al diputado. El nivel del apóstol Pablo y el llamado que a él se le hizo fue para cumplir esa misión. Y esa misión cumplió. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 6: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me enseñaron. Es decir, que el apóstol Pablo no llegó para aprender. Llegó donde los que tenían reputación para enseñarles. En este mundo hay personas que tienen mucho dinero, pero de Cristo no conocen nada. En este mundo hay gente que es poderosa en su carrera universitaria, pero de Cristo vive a cero. Por lo tanto, las personas llamadas grandes de este tiempo deberían enseñar el evangelio en grande. Las personas de este tiempo, que podemos decir que somos pequeños, deberíamos enseñar el evangelio en pequeño, que para nosotros siempre es grande y para Cristo también es grande. Lo que sucede es que hay distintas plataformas entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres en este mundo. Hay personas de alto prestigio y hay personas de menor prestigio. Delante de Dios valemos igual, pero en las ocupaciones y en las funciones tenemos que saber distinguirnos. Uno de los problemas grandes con los cuales nos encontramos en estos tiempos es que hay personas que aceptan a Cristo y van un mes a la iglesia. Hay otros que duran un año. Hay otros que aguantan 5 años. Después de un determinado tiempo se salen y vuelven a fumar, vuelven a tomar, vuelven a la vida del ayer. La Biblia a esas personas las compara como al perro que vuelve a su vómito. Lo compara como al cerdo que vuelve a enlodarse. Cuando nosotros ya tuvimos el privilegio, el placer de comer a la mesa de Cristo y volvemos a la mesa de los demonios. Cuando el apóstol Pablo decidió servirle a Cristo, lo hizo de una vez y para siempre. Él les dice a los Gálatas en el capítulo 2 y el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dijo él, mas vive Cristo en mí. Lo que antes yo vivía en la carne, de aquí en adelante lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En los días de hoy, muchos juegan o jugamos a ser cristianos diciéndole Dios le bendiga, Dios se le bendiga a cada paso que nos encontramos. Pero los días nos retiramos de la obra de Dios. El apóstol Pablo lo hizo de una vez y para siempre. Le invitamos a usted que nos sintonice en el próximo estudio en el libro de los Romanos. Esto es La Cámara Viajera de Faustino Pérez.